Otras aristas de la noticia. Economía. Pensini con todo. De regreso con ustedes, seguimos aquí en su programa Pensini con todo en el circuito de éxito y tenemos nuestro próximo invitado, economista y profesor universitario y amigo de la casa, Luis Olivero. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero que nada, pues, feliz año, chamo. Todo lo mejor para ti y para tu familia. Este 2021 sea muy bueno. Igualmente, igualmente. Quería saber primero precisamente cómo siguen las actividades. Siempre te pregunto por la familia porque hay que escuchar a las familias de los economistas para ver cómo están sorteando este mundo dolarizado, bolívarizado. ¿Cómo están todos por allá? Bien, vale, gracias a Dios todo bien, echándole, poniéndole. Un país que cambia, un país que lamentablemente seguimos en crisis, pero un país, oye, con oportunidades, ¿sabes? Con oportunidades de hacer cosas y bueno, esperando que el 2021 sea mejor que el año pasado, que sea diferente, que venga mucho mejor. Eso es lo que esperamos. Está bien. Quería comenzar con la pregunta sobre la dolarización de facto. Se sigue escuchando que podrían dolarizar, no ya la dolarización transaccional, sino una dolarización formal de la economía por parte del Banco Central. ¿Tú lo ves factible y cuáles son las barreras para que esto pase? Mira, yo veo que la dolarización en Venezuela, sobre todo esa, pónganle el nombre que quieran, de facto, transaccional, desordenada. Venezuela ha habido una dolarización, cada día son más los precios de bienes y servicios que están en dólares, la psiquis del venezolano ve los precios en dólares y es muy difícil que ese proceso pueda ser revertido. Tendría que pasar, yo diría, más que un milagro para que los venezolanos vuelvan a pensar o vuelvan a fijar precios en moneda interna, ¿no? Pero no creo que vayamos hacia una dolarización formal de la economía. En primer lugar, mira, lo más sencillo, Venezuela está en sanciones, Venezuela está sancionada, no hay relaciones económicas y muy pocas conversaciones con los Estados Unidos, y tú para dolarizar necesitas al menos sentarte a conversar con la FED, ¿no? Y sin ese visto bueno, dolarizar formalmente, sin el visto bueno de la FED, se te complica un poco en el momento en que puedas tener algún tipo de problemas o alguna iliquidez. En segundo lugar está el tema el problema de la economía. Los últimos números de las reservas internacionales de Venezuela que publicó el Banco Central apuntan a que Venezuela tiene menos de $1.000 millones en reservas internacionales líquidas. Entonces, wow, salir a dolarizar completamente la economía con tan pocas reservas líquidas y con una parte de oro que tienes que salir a venderla en las condiciones ahorita que no son precisamente las mejores, hacen que desde el punto de vista de estructural como tal, es muy difícil que puedas dolarizar con menos de $1.000 millones una economía como la venezolana, a pesar de que se ha empequeñecido tanto. Y un tercer aspecto es que, mira, el gobierno tiene y sigue manteniendo déficits fiscales, y esos déficits fiscales, la gran parte de esos déficits fiscales los ha estado financiando mediante financiamiento monetario, gracias al Banco Central. Entonces, dolarizar significa que la maquinita de hacer moneda ya no la tienes. O sea, a menos que expropies la FED y te traigas la maquinita de hacer dólares, tienes un problema grave para poder financiar esos déficits fiscales, para poder pagar bonos, para hacer un conjunto de cosas. El Estado venezolano tendría que reducirse prácticamente al mínimo para poder tener un equilibrio fiscal y pensar en una dolarización sin tener que estar financiando el déficit. Entonces es muy difícil pensar en una dolarización formal. Yo no creo que vayamos hacia allá, no creo que hay condiciones para eso, ni en el corto ni en el mediano plazo, pero sí creo que la dolarización llegó para quedarse y vamos a ver cómo ese porcentaje de pagos, que según varios colegas apuntan a que está cerca de 2/3 de la economía, eso va a seguir aumentando de manera importante en el total de pagos de la economía. La dolarización para mí llegó para quedarse, va a ser muy difícil que Venezuela pueda revertir eso. Yo sé que vas a poner las manos en la cabeza, lo que sea, pero sigue aumentando los precios en dólares para el venezolano y deberían estar más o menos fijos porque uno tiene la opción de, si no pedir las cosas afuera,
pero es la inmediatez y cuando tú necesitas algo pagas lo que sea. Así ¿Cómo es. es este proceso inflacionario venezolano? Mira, a ver, Venezuela está en hiperinflación y todo apunta a que vamos a llegar a nuestro cuarto año en hiperinflación. Venezuela va a ser la segunda, va a destronar a Grecia de ese segundo lugar y vamos a estar en el segundo lugar de las más largas hiperinflaciones del mundo. El primer lugar lo tiene Nicaragua con los sandinistas. Cuando estás en una hiperinflación es normal que ocurran estos eventos o estos procesos de dolarización. La gente busca deshacerse o tratar de no hacer contratos o de no hacer o tener esos medios de pago que no sean moneda nacional, sino ser moneda extranjera. Y eso es totalmente lógico. Pero ¿qué pasa? Que buena parte de tus gastos, buena parte de tus costos están atados a la moneda nacional. Servicios públicos que están aumentando de manera importante, parte de los sueldos los estás pagando también con moneda nacional y eso están teniendo una hiperinflación. Y al final lo que se está viendo es una pérdida de poder adquisitivo del dólar. Venezuela el año pasado, dependiendo de cómo tú lo calcules, podía estar entre el 20, 25 o hasta 28% de la caída del poder de compra del dólar. Que le digamos inflación en dólares, y eso, bueno, yo creo que esa pelea es más hacia los economistas. Pero la gente al final está viendo que los precios están aumentando en dólares, pero es que al final la mayoría de la gente está viendo cómo sus precios están aumentando de manera importante. En una economía donde la oferta no es precisamente muy grande, pero con una caída del consumo brutal que hemos vivido en estos últimos meses y en estos últimos años, una economía donde invertir y hacer las cosas es riesgosa. Entonces, ciertamente estamos viendo y eso va a seguir ocurriendo. Tal vez no va a ser tan fuerte en este año porque se espera que la inflación esté rondando el 1000. Bueno, según Credit Suisse va a estar en 590, que creo que es el más optimista, el que ha hablado de Venezuela de manera más optimista entre todos los que hablamos de economía venezolana. Pero ya una inflación de 590% sería una buena noticia si la comparamos con la inflación que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años. Pero imagínate, tu 590% de inflación es una noticia optimista. Pero bueno, eso se espera que ese diferencial entre inflación y devaluación, que son dos cosas muy diferentes, se siga cerrando y esa pérdida de capacidad de compra del dólar también siga disminuyendo. Muy bien. También, ¿cómo está la situación de Venezuela con respecto al petróleo y los ingresos? Porque a pesar de que han subido los precios del petróleo internacionalmente, la producción venezolana no es así. Y con las sanciones es difícil vender, aunque encuentra de vez en cuando un barco aquí, en China, en Indonesia, y siempre hay especulación que se vende algo. ¿Y de qué vive Venezuela? ¿De la economía informal o de otros ingresos? Sí, mira, Pedro, eso que tocas es sumamente importante, porque yo soy de los que piensa, y eso lo hemos conversado tú y yo muchas veces, si queremos todos, o sea, por lo menos yo estoy convencido que tú y yo tenemos un pensamiento bastante parecido sobre lo que queremos para Venezuela y queremos que haya una recuperación económica y que esa recuperación económica sea sostenible en el tiempo. Sin embargo, para que haya una recuperación económica sostenible en el tiempo de Venezuela, tú necesitas la recuperación de la industria petrolera. Y lamentablemente, y aquí esto mucha gente que se molesta, pero bueno, lo estoy diciendo yo, así que atáquenme a mí, no ataquen a Pedro. El tema de las sanciones ha sido una espada de Damocles muy importante. Las sanciones fueron concebidas para generar algo que no lo ha generado, para mí ha sido un fracaso. Ya vamos para 2 años ya estamos cumpliendo, este mes se cumplen 2 años de las sanciones petroleras y ciertamente lo que han generado es una disminución importantísima en los recursos, en los ingresos en divisas del Estado venezolano, pero no ha generado más nada, lo que ha generado es más inconvenientes. Entonces ciertamente pareciera que Venezuela necesita, y bueno, según palabras del mismo Nicolás Maduro y de varios de sus funcionarios, Venezuela ha pasado muchos meses, ellos hablaban hasta 13 meses sin recibir un solo dólar por exportación petrolera. Yo creo que, bueno, más allá, yo no tengo manera de refutar eso, porque esa es la información oficial, aparte que no hay mucho más publicado, pero ciertamente Venezuela ha tenido muchos problemas para colocar su petróleo, porque comprarle petróleo a Venezuela es un riesgo, le estás comprando petróleo a un país que está sancionado, entonces hay empresas y hay países que no quieren hacer eso. Lo que uno esperaría es que, y ya Biden dio una primera aproximación, que bueno, van a empezar a analizar si las sanciones han sido un inconveniente para que Venezuela pueda atacar el tema de la pandemia, por lo menos
tener los recursos suficientes para poder enfrentar este tema de la pandemia. Eso ya es una primera buena noticia, que no la tuvimos con Trump, ¿no? Y uno esperaría que con Biden ese tipo de cosas empiecen otra vez a funcionar, que Venezuela pueda aumentar su producción petrolera y pueda empezar a cobrar esa producción, aunque sea en bienes y servicios, para que el Estado venezolano y los venezolanos puedan tener acceso a más bienes y servicios en una pandemia. Ojalá y eso ocurra en el año 2021, ojalá y se lleguen a acuerdos y se lleguen a negociaciones para que Venezuela pueda aumentar su producción petrolera. Maduro hablaba de que el objetivo es 1,5 millones de barriles diarios. A mí me parece un poquito optimista o bastante optimista. Yo me conformaría con que en estos primeros 6 meses del año, 9 meses del año, Venezuela llegue al 1,000,000 de barriles. Yo creo que eso es un objetivo bastante posible de lograr, ya con 1,000,000 de barriles, más las inversiones que pudieran atraerse. Si el tema de sanciones disminuye, la presión de las sanciones disminuye, Venezuela pudiera estar llegando al 1,5 millones de barriles tal vez para el año que viene y ya pensar en 2 millones para los próximos años. Pero ciertamente creo que hay que poner objetivos posibles, y creo que el 1,000,000 de barriles en condiciones, pero claro, tiene que cumplirse que se disminuyan las sanciones, que se permitan entrar capitales otra vez a Venezuela, un conjunto de cosas, que Venezuela pueda reestructurar su deuda. O sea, hay varios condicionales ahí que ojalá y ocurran, porque eso va a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Tengo que ir a una pausa. Estamos con Luis Olivero. Vamos a una pausa, Luis, y regresamos contigo para hablar un poco también sobre las cifras de Venezuela. Gracias. Pensini con Toro. Lecturas complementarias. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. De regreso con ustedes tenemos a Luis Olivero, economista y profesor universitario. Bueno, Luis, terminamos el año bastante difícil, 2020, y arrancamos 2021, y que todavía no salimos de todo lo que es el tema de la pandemia y la crisis por las vacunas, que hasta que esas vacunas no sean populares y pasemos esta página, va a seguir siendo nuestro tema principal para la nueva normalización y para el mundo. Quería saber qué números maneja y cómo ha afectado esto a la población. Mira, Pedro, eso que comentas también para mí yo creo que debe ser la principal fuente de preocupación y el principal instrumento, aunque la gente no lo entienda bien, de política económica que debe tener no solamente Venezuela, sino los demás países del mundo, ¿no? Y sobre todo los países de la región. Si el objetivo es ir hacia una normalización e ir hacia que la economía vuelva a empezar a trabajar como venía trabajando antes de la pandemia, y el instrumento más poderoso para eso es empezar a vacunar. Primero, conseguir las vacunas, y eso es sumamente importante. Y en segundo lugar, vacunar a la mayor parte, el mayor porcentaje de la población posible. Yo antes de atender la llamada estaba viendo 3 números que casualmente después te iba a echar broma, te lo voy a mandar por el WhatsApp. El comportamiento de la acción de BlackBerry y de GameStop ha subido como 45% y BlackBerry también. Pero es que BlackBerry no se lo esperaba mucha gente, pero es que ellos vendieron parte de su organización y se duplicó la acción. Sí, no, está teniendo un comportamiento bello. Yo no la tengo, pero es un comportamiento bastante chévere. Pero el otro número que estaba viendo era el porcentaje de vacunados en Israel. Y ya ellos anunciaron que están por encima del 40% de la población. Claro, son un poco menos de 9 millones de personas, pero ya han vacunado al 40% de la población. A ese ritmo van a poder vacunar un porcentaje altísimo de la población en muy pocos días. Ellos van a poder volver a cierta normalidad y van a empezar a poder abrir su economía, por lo menos en la economía interna, de manera importante, en muy pocos días. Eso le va a generar pasos adelante a los demás países y eso va a generar también prosperidad económica, crecimiento económico, y va a disminuir la desigualdad que puede tener ese país con otros países que tal vez estén en lockdown. Ese es el tema primordial de política económica que tiene que tener Venezuela actualmente. Tratar de conseguir vacunas y vacunar a los venezolanos de manera agresiva, de manera rápida. Venezuela, mira, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, de que en Venezuela somos 26 millones de venezolanos. Bueno, hay que tratar de buscar 52 millones de vacunas, porque también el tema de que tiene que haber dos dosis por persona para poder reforzar el tema de la vacuna hace que
hay que tratar de buscar cerca de 50 millones de vacunas para Venezuela. Eso no es fácil en la situación actual, porque no solamente Venezuela las está buscando todo el mundo. Pero ese debería ser el objetivo primordial de política económica que debe tener Venezuela ahorita, ver cómo hace para conseguir vacunas, empezar a vacunar población de alto riesgo, empezar a vacunar a sus servicios sanitarios, a los médicos, a las enfermeras, a las personas que trabajan en los hospitales y en las clínicas, y luego empezar a vacunar a la población. Eso hay que hacerlo ya. Mientras más rápido vacunes tú a la gente, más rápido estás mejorando tu economía, más rápido puedes estar pensando en crecimiento económico. Sí, y fíjate que toda esta carrera de las vacunas entre los laboratorios internacionales ha sido muy seria, porque hoy, por ejemplo, ya salieron algunos laboratorios y dijeron, mira, yo no voy a seguir gastando dinero en esto, la otra está más adelantada. Pfizer, que la tiene afuera, dice que, bueno, que han tenido problemas, por lo menos en Inglaterra, con algunas personas que han vacunado. No está tan fácil. También Moderna dice que su vacuna sirve para un virus que es distinto al coronavirus en Sudáfrica y en otros países, pero aquí en Venezuela se ofrece una nueva vacuna que hoy mismo acaban de decir, para no ponerlo yo en mis palabras, que Carbativir le está preocupando a expertos internacionales la nula evidencia científica de las goticas milagrosas que están ofreciendo. No se sabe de qué tienen ni de qué va. También ofrecieron la Sputnik, que tampoco tiene los récords de laboratorios de fase 3, de FDA y todo eso. Entonces, para el venezolano se le hace muy cuesta arriba. No sabemos qué va a pasar aquí. Sí, eso que comentas me genera bastante pesimismo, porque Venezuela pareciera que está en el último, comenzando por el tema de no tener los recursos, las sanciones, el problema de todo lo que implica Venezuela, que lamentablemente se ha convertido en algo tóxico para la comunidad internacional. Entonces pareciera que Venezuela está en la cola, está en el último de la fila de tener acceso a vacunas como de Astra, de Moderna, etcétera. Y esas son las vacunas que son las que tienen como la mayor acreditación internacional, son las que supuestamente trabajan mejor contra el COVID y contra el tema de la pandemia. Ojalá que Venezuela pueda revertir esto, se ve difícil, pero te insisto, por eso es que me preocupa tanto y te lo comento, porque es fundamental para que este país crezca y este país empiece ese tema de la desigualdad, que tanto estamos hablando ahora los economistas de la desigualdad entre la población, que está aumentando a un ritmo vertiginoso. El quitar los lockdowns, el eliminar los lockdowns, porque ya tienes a la población vacunada y tienes una población que ya puede combatir el COVID con vacunas, hace que la gente pueda salir a trabajar y que por lo tanto haya el aumento de la actividad económica permea a toda la población. Mientras no tengamos las vacunas, mientras la población no esté vacunada, vamos a seguir viendo lockdown, vamos a estar en peligro de nuevas olas y de lockdown más prolongados. Eso puede generar mayores problemas sociales en Venezuela. Es así. También nos preocupa la situación con Guyana. Están explotando petróleo hasta en aguas venezolanas, sigue el conflicto territorial y ahora se eleva el conflicto, pues, porque están reclamando que de algunos barcos que pasaron, que no pasaron, que están, y se está llegando hasta fake news. ¿Cómo es esta situación del petróleo venezolano y sobre todo para esa zona que es tan importante para Venezuela todavía? Mira, Venezuela ha tenido problemas en el tema ha tenido problemas de venta de petróleo, pero también ha tenido problemas de transporte de ese petróleo, ¿no? Porque han estado persiguiendo a las empresas que le dan servicio de transporte al crudo venezolano y a los productos que vienen a Venezuela. Se consiguió que Irán mandara productos, mandara gasolina y mandara repuestos a la refinería. Se espera que en los próximos días sigan llegando barcos iraníes con gasolina, con combustibles. En Caracas, por lo menos en Caracas, la situación del combustible se ha normalizado, por lo menos ya en las estaciones de servicio donde se cobren dólares, uno no ve tanta congestión. Ya la subsidiada sí es otra cosa, pero ojalá que nosotros siempre lo hemos dicho, la solución venezolana desde el punto de vista del combustible tiene que venir en lo interno, tiene que venir de tratar de revertir el desastre que están en la refinería, el mal estado de nuestra refinería. Esa debería ser la solución a nuestros problemas.
si las refinerías, que tenemos suficiente capacidad para abastecer la demanda interna y hasta para exportar, pero que por ejemplo, que por lo menos pudiéramos abastecer la demanda interna con las refinerías venezolanas, sería ya una excelente noticia. Te insisto, uno después de la derrota de Trump en las elecciones, hubo varios países y varias empresas que volvieron otra vez como a empezar a negociar con Venezuela y se empezó a ver un poquito más de movimiento de barcos desde Asia, Venezuela y saliendo de Venezuela y llegando a Venezuela. Es más, la producción petrolera tuvo un incremento interesante en noviembre, después en diciembre las cosas volvieron a estar cercanas a los 400,000 barriles según la misma OPEP. Yo creo que el tema de la industria petrolera venezolana ya no está en manos de nosotros. Eso es muy grave y eso es muy delicado. Hay que esperar a ver qué va a ocurrir con el tema de las sanciones, que hay una flexibilización de cara a la crisis y de cara a la pandemia. Y esa flexibilización en el tema de las sanciones puede ser importante para Venezuela para poder aumentar producción petrolera. Que vamos a llegar a los 3 millones que teníamos hace 10 años, 12 años, yo creo que no vamos a llegar, yo creo que va a ser muy, muy difícil que lleguemos, pero yo te insisto, me contentaría con que lleguemos a 1 millón este año y pensemos en 1,5 millones el año que viene y ya en 2 millones en los próximos años, pero necesitamos de verdad, de manera importante, que haya un arreglo con el tema de las sanciones, porque hoy por hoy es la principal limitante para que Venezuela pueda incrementar su producción petrolera y pueda generar ingresos en divisas. Bueno, fíjate que ya están pidiendo los Estados Unidos que haya una unión de la oposición para poder tener un interlocutor. Dicen los cancilleros de la Unión Europea, le piden también a la oposición venezolana que se una para buscar un diálogo, que tenga una posición conjunta para buscar ese diálogo y la negociación, que creo que es la vía más fácil de lidiar con estos problemas. Así como dices tú, también me van a matar ahorita una cantidad de gente por esto que estoy diciendo, pero creo que la vía de la negociación y el diálogo es lo que pueden salvar las situaciones más rápidamente, sobre todo para como tenemos este problemón del coronavirus y de la economía venezolana. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Una solución sostenible en el tiempo y que nos permita generar valor y que sea la mejor para Venezuela es una solución pacífica. ¿Y cómo son las soluciones pacíficas? Sentándose a conversar, sentándose a negociar, sentándose a buscar consensos y buscando la unidad y entendiendo bien que el bienestar de los venezolanos debe estar en el primer lugar. Y el bienestar de los venezolanos pasa por, tal vez a mí no me gusta que Pedro hable tanto de alguna acción, sino que yo quiero que hables de Bitcoin. Bueno, sentarme a negociar con Pedro, a ver cómo hacemos para llegar a un arreglo por el bienestar de todos. Y estoy poniendo un ejemplo. A lo mejor Pedro no le gusta que yo hable de determinada cosa, a lo mejor alguien tiene que ceder algo, el otro tiene que ceder algo, pero en el bienestar del venezolano tiene que ser el objetivo primordial cuando se sienten a negociar. Y yo, aunque mucha gente se moleste, yo no creo en soluciones diferentes a una mesa de sentarse a conversar, a negociar, a buscar consensos, porque al final yo creo que hay más puntos en común que en contra. Y ojalá pudiéramos llegar no solamente a consensos y acuerdos, sino a unas elecciones con todas las condiciones y con todas las garantías que se puedan dar. Pero yo creo que en el consenso y en la negociación y en el sentarse a conversar está la solución al problema político en Venezuela, porque se ha perdido mucho tiempo, las cosas no han ido para nada bien, se han cometido muchísimos errores en estos años y llegó el momento de rectificar esos errores porque, te insisto, el bienestar de los venezolanos es lo que está en el medio y los venezolanos la están pasando mal y si no se llega a un arreglo en el tema político, las cosas no van a ir mejor. Excelente. Bueno, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros, Luis, y feliz año y todo lo mejor para tu familia. Que salgamos de todos estos problemas rápidamente. Saludos a la familia, saludos a tu hija, que siempre los oigo, y bueno, lo mejor para este 2021. Fuerte abrazo. Saludos al sur. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Igualmente, muchas gracias. Te están dando las gracias. Bueno, ya regresamos con más para ustedes aquí en Pensini con todo.